Eh, Qué bueno encontrarnos en este espacio. Bienvenida, profesora Nora. Gracias también, gracias. Primero, gracias por ser docentes en nuestra universidad. Bienvenido, profesor Javier Alonso. Gracias porque sin ustedes esta universidad no tendría voz, ¿no? No tendría como toda esta fuerza viva, ¿no? Que la hace única. Gracias también por la humildad de inscribirse y de participar en este taller, porque este ratito que vamos a estar juntos no se los vamos a poder devolver, entonces vamos a aprovecharlo muchísimo. Es un gusto encontrarnos, es un gusto coincidir, si bien en el espacio digital, también en ese espacio simbólico que llamamos docencia universitaria, y aparte en la UNAM, Goya Goya, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos. Les platico qué vamos a hacer. Vamos a tener 4 momentos de trabajo en nuestro taller. Vamos a comenzar con con un ejercicio de intercambiar nosotros ideas y percepciones. Después va a haber un momento más expositivo en relación a este tema de la evaluación educativa. Después de comentar estos aspectos orientadores de evaluación educativa, les quisiera yo compartir a ustedes un recurso de inteligencia artificial que podemos utilizar para hacer dos cosas relacionadas a la evaluación. Uno, el diseño de instrumentos, pero también en la calificación de trabajos escolares. Una vez que veamos este ejercicio, vamos a hacer, ahí sí ya, porque estamos en un taller, vamos a hacer ejercicios individuales de la aplicación de este recurso y al final los vamos a socializar y a compartir cómo fue nuestra experiencia. Este es un micro taller. El tiempo que tenemos es muy breve, entonces vamos a procurar que la mayor cantidad de dudas puedan ser compartidas, puedan ser escuchadas en la medida de lo posible que puedan ser resueltas. Y si hay algo que queda como pendiente, nosotros nos comprometemos a darle un seguimiento o a darles un seguimiento a cada una y uno de ustedes. Entonces, vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla. Les voy a pedir, por favor, que me notifiquen cuando puedan ver la pantalla completa. Ya se ve. Ya se ve. Muchas gracias. Perdón por la descortesía. No me presenté. Mi nombre es Miguel Hernández. Yo colaboro en la coordinación de evaluación, innovación y desarrollo educativos de la UNAM en un equipo que se llama Subdirección de Movilización del Conocimiento en Educación. Somos una coordinación que nos dedicamos a desarrollar propuestas, análisis, estudios en torno a la vida universitaria para poder darle a la universidad información para su toma de decisiones. Esto nos permite como acompañar a la universidad o algunos como lugares de la universidad para poder conocer mejor a la UNAM y sobre todo para poder acompañarles en el crecimiento de la universidad. Parte del equipo es parte del grupo de inteligencia artificial de la UNAM, que es el organizador de esta tercera jornada de inteligencia artificial generativa en educación. Nuestro taller se llama Uso de la inteligencia artificial generativa para evaluar. Estos van a ser como nuestros dos referentes, la IAGEN y la práctica docente muy específica de la evaluación de aprendizajes. El propósito de este taller es presentar estrategias de incorporación de IAGEN en el proceso de diseño de instrumentos de evaluación y en la calificación de trabajos escolares, mediante ejercicios para identificar ventajas y desafíos en su uso. Y para comenzar, me gustaría preguntarles o hacerles esta pregunta. Ustedes, ¿cómo evalúan a sus estudiantes? Y antes de responder, les voy a poner aquí en el chat una liga de un Mentimeter con el que podemos nosotros participar.
Listo. ¿Ya la tienen en el chat? Ya. Sí, ya parece. Entonces, les pido que abramos y que respondamos esa pregunta. ¿Cómo evalúa usted a sus estudiantes? Pueden poner más de una palabra. Adelante, 2 minutitos. Solamente se pone una vez nada más, ¿no? Se puede poner una vez y si quiere poner otra palabra, puede volver a hacer la liga y volverlo a poner, Ah, maestro. ok, ok. Bien, tenemos aquí ya algunos de estos resultados que estamos viendo juntos. Profesora Constanza, ¿cuál observa usted que son las palabras que más se repiten en esa nube de palabras? Bueno, veo exámenes, proyectos, cuestionarios y rúbricas. Muchas gracias, profesora. Profesora Bárbara, ¿qué significará esto? Que sean los que las palabras, para las letras, las palabras más grandes, ¿qué significan en el Mentimeter? Pues que estamos evaluando productos, no nada más datos y conocimientos que se evalúan de manera con un examen objetivo, ¿no? Ok, muchas gracias. La maestra Bárbara ya nos dio un pasito más adelante. ¿No? Podemos ver cuáles son prácticas más compartidas en esta acción de evaluar o qué tipo de instrumentos son los que más se utilizan, que en este caso serían rúbricas, exámenes, proyectos, cuestionarios y ahí también se vuelve a repetir proyecto. Me gustaría reconocerles a ustedes como grupo que en las ocasiones que hemos acompañado en este mismo taller, esta es la primera vez que nos sale como el instrumento más usado un examen, sino el proyecto. Esto es interesante porque nos deja ver como la diversidad, ¿no? De formas en las que se evalúa en sí, en la UNAM, y a mí de manera personal me hace pensar qué tiene de único o qué va a tener de diferente este grupo de trabajo, ¿no? Bien, continuamos. Evaluar. Profesor Amparo, ¿me podría ayudar a leer el primer punto de esta lámina, por favor? Sí, claro. Dice, evaluar, la evaluación como proceso da cuenta del desarrollo de los conocimientos y habilidades de cada estudiante y el grupo. Entonces, aquí encontramos como un primer acercamiento. Nosotros revisamos que para evaluar, cosa que hacemos de manera muy cotidiana porque forma parte de la agenda común de los docentes de cualquier nivel educativo, descubrimos que lo hacemos de diferentes maneras y utilizando diferentes recursos. Pero evaluar como acción, podemos entenderla no como algo que se hace en aislado, sino como un proceso. Un proceso que tiene como finalidad revelarnos y permitirnos ver el desarrollo de conocimientos y habilidades en cada estudiante y en cada grupo. Evaluar podemos entenderla
en esa aproximación como un detenernos y observar. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Esta actitud, que puede ser también un poco investigativa, tiene que ver con una acción, ¿no? O un proceder muy descriptivo. Me encantaría comenzar con este posicionamiento, porque entonces evaluar no se convierte, o más bien carece, de un calificativo de cualquier tipo. En realidad, la evaluación habla más de una acción, ¿no? Consiste en un proceso de observar para describir cuál es el alcance de conocimientos y habilidades de estudiantes y de un grupo en el caso de la evaluación educativa. Evaluar, además, proporciona información al docente para identificar fortalezas y aspectos de mejora de su enseñanza. Este dato también es muy interesante, porque entonces la evaluación no solo me va a dar información acerca de cómo está el estudiante, lo que conoce, cuál es el alcance del grupo, sino que evaluar me va a dar información sobre mí mismo como docente. La evaluación también revela algo de lo que está haciendo el docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje con esos estudiantes. En este proceso de observar y de describir, la inteligencia artificial generativa puede ayudar, ¿no? Ayudar a que, uno, en el caso de la evaluación de los aprendizajes, se vea como provista de recursos para hacer esa evaluación. Y también puede ayudar a la retroalimentación del desempeño. Por lo que incorporar la inteligencia artificial generativa en la evaluación permite generar propuestas que sean congruentes con los propósitos pedagógicos, contenidos, enfoques y actividades. Y entonces aquí ya vamos a encontrar como un valor agregado, un valor didáctico agregado de la inteligencia artificial, que me va a permitir revisar la consistencia interna de la evaluación con el resto del proceso educativo. Pero entonces, este acto de detenerme, de mirar, de describir, de poder dar cuenta, que me va a dar información tanto del estudiante y del grupo y del profesor, es un proceso que se puede apoyar de recursos de inteligencia artificial generativa, tanto para su ejecución como para su análisis. Y en el caso del análisis, cuando utilizo inteligencia artificial generativa, puedo revisar la consistencia y saber si mi evaluación tiene un criterio, que es el criterio de validez. Es decir, si estoy evaluando lo que realmente tengo que evaluar y si lo estoy evaluando de una manera pertinente para el tipo de conocimiento o de habilidad que estoy queriendo revisar. Sobre estos puntos, profesores, profesoras, ¿tendrán algún comentario o pregunta? Sí, puedo hacer un comentario rápido. Claro que sí. Sí, cuando yo utilicé formularios de Google y calificaba las respuestas, inmediatamente me iba a la sección de cuál fue la pregunta que tuvo menos aciertos y con eso me servía de guía para retroalimentar Ujú. y profundizar en el tema. Ok. Y eso le daba información como de qué tipo, profesor. Para ver en qué parte de la docencia yo estaba fallando, porque habían sido un tema o una pregunta o un concepto que no había sido aclarado pertinentemente durante la clase. Entonces yo me preguntaba por qué fallaron en este concepto en una gran mayoría de los estudiantes. Gracias por el ejemplo que nos comparte, y me parece que es maravilloso porque nos deja ver cómo la evaluación nos ayuda a tomar decisiones sobre nuestra propia práctica. ¿Dónde tengo que reforzar? ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Qué hice bien? ¿No? El 10 del estudiante también es el 10 del profesor, ¿no? Es decir, su buen alcance también habla de una buena enseñanza. El tema es que si tú y yo no hacemos evaluación, no vamos a tener esa información. Evaluar es preciso para que se tomen las decisiones correctas y vaya mejorándose el proceso. Una docencia sin evaluación puede caer en un ejercicio acrítico que no mire lo que se está haciendo. Ahora, este proceso, así como el profesor utilizaba Google Forms, se puede utilizar con otras implementaciones de inteligencia artificial generativa. Y aquí es como si estuviéramos entrando con un diálogo con un tercero.
Tenemos la información, tenemos nuestro análisis, nuestra percepción y el análisis que nos va a permitir hacer este otro recurso y las propuestas de este otro recurso con el que podemos dialogar. Y entonces, aquí si bien no vamos a caer en el tema de humanizar o de antropomorfizar este recurso tecnológico, sí es importante reconocer que se convierte como en un pimponeo, ¿no? Cuando yo estoy como analizando las respuestas que me da, puedo ir tomando decisiones, me ayuda a darme cuenta. Creo que esa frase es maravillosa. O sea, va a ser un recurso cuya generación de información me puede ayudar a darme cuenta de cómo puedo hacerlo, cómo puedo hacerlo mejor, ¿no? Y qué resultados son los que yo estoy consiguiendo. Disculpen si es reiterativo, a mí me parece importante que no olvidemos que la evaluación es ante todo una actividad docente, ¿no? Que requiere de un compromiso ético y humano. Y esta afirmación a mí me hace contener un poco el ímpetu para entonces considerar que esta actividad de evaluar la puede hacer de manera automatizada y de una manera casi mágica la inteligencia artificial. La inteligencia artificial me va a ayudar a procesar información y a generar información de cierta manera que mis decisiones evaluativas tengan probablemente una mayor agilidad, una mayor pertinencia, pero la evaluación siempre va a ser responsabilidad única del docente. ¿No? Recordemos que este sentido ético del uso de la práctica de evaluar es importante ya que el impacto de la evaluación es alto en la trayectoria de los estudiantes. Una calificación que para nosotros puede ser una de 84 que tengo que hacer, se convierte en una experiencia para los estudiantes en su trayectoria que puede ser positiva o negativa por la sensibilidad que tiene. ¿No? Entonces, si yo no me hago responsable con una calidad y calidez de esta práctica de evaluar, puedo ignorar el impacto que tiene en la trayectoria escolar de los estudiantes y me atrevo a decir que inclusive en la trayectoria de vida de los estudiantes, ¿no? ¿En qué me puede ayudar la inteligencia artificial generativa? En calificar. Y calificar lo puedo entender como un momento de la evaluación, ¿no? La calificación puede ser una revisión cuantitativa de ciertas características de productos escolares que forman parte de todo un proceso de formación. ¿De esto tendremos alguna duda o alguna pregunta? No. No. Ok, entonces, em, ¿consideran ustedes que puede existir como esta fantasía de que la inteligencia artificial reemplaza la responsabilidad docente de calificar? Perdón, ¿yo puedo comentar algo? Claro que sí. ¿Sí? No, yo creo que no, o sea, definitivamente no. No porque finalmente ya la inteligencia artificial también hará lo que nosotros le solicitemos, porque por sí, o sea, no va a actuar, no va a actuar solo ni va a dar respuestas solo, sino que me parece que ahí ella está alimentándose a través de las instrucciones y de la información que nosotros le estamos otorgando. Entonces, no, desde mi punto de vista, no creo que, bueno, no considero que sea de esa forma, ¿no? Porque además el proceso de evaluación es un proceso muy complejo que no lo podemos realizar a través del uso, por ejemplo, de un solo instrumento o solamente a través de indagar el nivel de conocimientos y dónde quedan las habilidades intelectuales o psicomotoras, y dónde quedan las cuestiones de actitud, de valores, ¿no? O sea, esas dimensiones, eh, si de verdad uno hace un proceso que las considere, pues requiere de mucho trabajo por parte del docente, ¿no?
planeación, eh, toma de decisiones incluso. Entonces, no, no creo que nos sustituya. Muchas gracias, profesor Amparo. Profesor Javier. Gracias. Sí, pues estoy de acuerdo en que no nos va a sustituir la inteligencia artificial, pero yo pienso que si yo utilizo inteligencia artificial para evaluar a los alumnos, me gustaría ver en la respuesta de la inteligencia artificial que coincide conmigo, con la forma en que yo evaluaría sin este recurso. Me daría mucho gusto que coincidiéramos. Pero en el caso de que la inteligencia artificial me dé otro criterio u otra opinión respecto a la evaluación diferente a la mía, sería un precedente que todavía no tengo porque nunca he utilizado la inteligencia artificial para evaluar y me pondría a pensar por qué la inteligencia artificial está pensando diferente que yo. Para eso me podría servir pues, de momento. Ok, creo que es una aportación interesante. Gracias, profesor. Profesor Carlos Ramírez y luego el profesor Ricardo Mena. Gracias, buenas tardes. De antemano una disculpa por no poder encender mi cámara, pero estoy en un horario laboral y estoy aquí nada más escuchándolos con muchísima atención. Pero nada más para decir que no considero que nos sustituya porque además sabemos que tienen un margen de error todavía cualquier inteligencia que se utilice, incluso nos lo avisan. Por ejemplo, ChatGPT puede tener errores y demás. Y en ese sentido no podemos ni debemos dejarle toda la responsabilidad al chat, es decir, como si fuera de manera automatizada y ahí es donde viene al caso lo que usted nos comenta de esta necesidad que es una persona, un docente, un trasfondo ético y demás, no dejarle solo todo a la IA, sino que nos sirva como herramienta, como ayuda, como apoyo, pero al final de cuentas siempre tener esta revisión de nuestra parte como docentes, porque además de que tiene el margen de error, pues por supuesto lo que mencionaba también la profesora que me antecedió y el profesor, pues este componente de nosotros, que no es nada más poner una calificación, un número, sino evaluar de manera mucho más integral y profunda. Ok, gracias, profesor, también por el esfuerzo y voy coincidiendo con sus aportaciones. Gracias. Profesor Ricardo. Bueno, primero que nada tenemos que tener en cuenta que bajo la tecnología que hay ahorita, pues creo que es imposible que lo logre. Pero pues recordemos que la tecnología es algo dinámico, entonces en un futuro no lo sabemos, ¿no? No podemos ver el futuro tan así. Que yo creo que quizás en un futuro quizás vaya mejorando. No sé si alcance a ser perfecta, pero va a ir mejorando. Ahora, sí veo complicado que pues lo pueda hacer rápido porque nosotros pues podemos medir actitudes, como la maestra lo dijo, y la máquina no puede. Entonces, tendría que hacer una programación muy grande para poderlo hacer, pero definitivamente pues casi casi tendría que volverse humana para poder pues evaluar al 100%, ¿no? Muchas gracias. A usted, profesor, muchas gracias. En efecto, bueno, creo que hay un común denominador que puedo observar en nuestras respuestas que tiene que ver con la convicción que tenemos de la inteligencia artificial como un recurso, como una herramienta que depende de la acción humana y que la acción humana es irreemplazable, ¿no? Si ustedes recuerdan, una de las reacciones tecnofóbicas al inicio de este boom de inteligencia artificial en el caso de la docencia es que se hablaba que podía ser no solo reemplazable para la función docente, sino para otro tipo de acompañamiento humano. Algo que se ha estudiado, por ejemplo, es este uso que algunos jóvenes, sobre todo jóvenes, le dan de un acompañamiento terapéutico, ¿no? Donde le platican ciertas cosas y entonces, y aquí me encantaría darles esta primera característica de la inteligencia artificial con la que tenemos que tener cuidado, ya que puede ser un gran recurso o puede ser como un talón de Aquiles. La inteligencia artificial tiene la característica de que es entrenable. ¿Qué significa? Que va a ir respondiendo a lo que tú vas solicitando. Y tiene esa función porque además al ser un producto de diálogo,
va a tener otra característica que puede ser algo positivo, pero al mismo tiempo un gran riesgo, que es el nivel de deseabilidad con el que está programada. La inteligencia artificial va a estar en función de ser complaciente. Entonces, si es entrenable y es complaciente, muchas veces puede estar cargada por todo nuestro sesgo como usuarios. Entonces, es posible, profesor Javier, que termine evaluando como usted, porque sin darse cuenta le va a pedir que haga justo lo que hace usted. Y aquí es donde tenemos que estar como muy observantes, muy críticos. Pero en el caso de la evaluación educativa, de una manera muy específica, no solamente no es una acción reemplazable la docencia como función responsable de esta acción de valor, sino que la evaluación pasa por todo lo que eres tú como maestro. En la evaluación educativa, a veces no lo nombramos así, no lo solemos nombrar así, pero pasa lo que a ti te sucede con el proceso de los estudiantes. Lo que tuviste, lo que a ti te emocionó, lo que a ti te costó trabajo, toda esa experiencia de ti dando clase va a estar en la calificación. Y a veces esto es curioso porque sí, el humor puede ser una cuestión subjetiva que influye un tanto, pero la evaluación como acción docente, como práctica docente, nunca va a ser artificial, ¿no? Siempre es algo netamente humano y eso nos hace profundamente responsables de esta acción, ¿no? Estoy diferenciando entre calificar y evaluar. Bien, seguimos. Ahora, ¿cómo mirar a la inteligencia artificial generativa como una herramienta, ¿no? Para evaluar. Ya vimos que no es un sustituto, ya vimos que no es un adjunto, ¿no? Porque a diferencia del adjunto, pues la inteligencia artificial no está percibiendo lo que nos pasa en la clase, no está percibiendo cómo responden los estudiantes, no está viendo, digamos, la sinergia que se da en la sesión de clase, pero sí puede ser una gran herramienta. El tema de la herramienta es que la herramienta es útil si quien la usa bien. ¿No? Cuando nosotros vemos algunas especies animales que utilizan herramientas, nos sorprendemos y decimos, oh, pero qué gran instrumento. No es, el instrumento es una roca. Es grandioso porque lo usa para algo, ¿no? El tema de la inteligencia artificial es que, claro que tecnológicamente es maravillosa, pero si tú no eres quien lo usa, no es tan maravillosa, ¿no? O sea, toda esa carga de valor va a ser en función de cómo la incorporas tú para tu práctica, en este caso para tu práctica docente y más específicamente en la acción de evaluar. La acción de evaluar es una responsabilidad del docente en la que la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil, ya que puede proveer recursos para evaluar y para retroalimentar el desempeño de los estudiantes. Incorporar la inteligencia artificial generativa en la evaluación permite generar propuestas que sean congruentes con los propósitos pedagógicos, los contenidos, los enfoques y las actividades. Puede apoyar tanto para elaborar instrumentos de evaluación como para calificar aspectos genéricos en trabajos escolares. Y en estas dos funciones es donde nos vamos a concentrar en nuestro taller. La IA Gen va a ser una herramienta que con instrucciones claras, correctas y puntuales me va a permitir robustecer mi práctica evaluativa. No me va a sustituir, pero sí me va a permitir ser tener una mirada más profunda, poder hacer análisis de una manera más rápida, poder detectar e identificar fortalezas y debilidades en trabajos escolares, me va a dar ideas para poder revisar la adquisición de ciertos conocimientos o de ciertas habilidades. Es en este caso ahora sí como una cajita de herramientas en la que si yo meto la mano de una manera correcta, voy a sacar aquello que me ayude a hacer bien mi talacha de calificar, ¿no? En esta práctica, lo que a mí me gustaría proponerles es el recurso que se ha integrado en la suite de Microsoft Office
que se llama Copilot. Hace un momento nos comentaban aquí en la jornada que los correos de comunidad UNAM están alojados en Microsoft. Quienes tienen estos correos pueden utilizar Microsoft. En el caso de los que tenemos de nuestras dependencias, están más en Gemini, ¿no? Que también tiene una inteligencia artificial que funciona como un chat, pero vamos a trabajar Copilot, ¿no? Una pregunta. ¿Todos estamos en dispositivo, en computadora o alguno de nosotros está en celular? No pasa nada, ¿eh? No influye con la constancia. Yo Gracias. estoy en celular. Ah, ok, perfecto. Si Yo están en también celular, en quizá celular. vaya, ok, quizá vaya a costar un poquitito más de trabajo. Si no, no pasa nada, podemos ir viendo la pantalla. ¿De acuerdo? Quienes están en PC, en la parte de hasta abajo, en los botones, vamos a encontrar uno que es el de Microsoft. Es un circulito azul. Ay, no, profe, ¿cómo? Ayúdeme, ayúdeme. Yo estoy No, en no. PC, pero, o Ujú. sea, ¿dónde? En Incluso el... está el icono, ¿no? De Copilot. Este, Ajá. Algunos, quienes ya tienen una versión más actualizada, tienen el icono de Copilot. Solo que el icono de Copilot, que es este cuadrito como azul y rosa, Ujú. lo Ajá, que va a abrir en automático es el chat. Mm, Y ok. ahorita vamos a ir un pasito antes, que es el de Microsoft. Si tienen ese cuadrito azul y rosa, en esa misma fila van a encontrar uno que es un círculo, como un círculo que casi se cierra, que es ah, azul y azul, como azul verde. dice Microsoft Edge. Ese mismo. no, no, yo no, Entonces, qué Ah, trauma. ok, ok. no se preocupen, profesores. Voy a compartirles pantalla Sí, por favor. Mejor para seguirlo. y permítanme tantito. Entonces, aquí está. Cuando yo abro Microsoft Edge, voy a encontrarme con una pantalla similar a esa, que es la que estamos viendo, ¿no? Y si se dan cuenta, en la esquina superior derecha aparece nuevamente el botón de Copilot. Es ese cuadrito azul y rosa. Si es que yo no uso ese servidor o ese, no uso esa plataforma. ¿Tengo que descargarla, profe? Este, le propongo lo siguiente, si quiere para el taller, vaya viéndolo, Ah, ok. porque seguramente lo puede utilizar también con Gemini, si es la que usa, y también puede hacer el ejercicio con ChatGPT en cualquiera Sí, de sus uso más el versiones. chat. Ujú. Sí, sin problema, maestro. Ah, qué amable. Sí, no, sí sé que que es una aplicación interna, pero yo no la tengo instalada, siempre no, no me gusta. Una Ok. disculpa. Y, No, está súper bien. ujú, Una vez que estamos aquí, lo que vean, lo primero que me gustaría compartir es lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros estamos en un periodo de evaluaciones, ¿no? Tenemos seleccionadas algunas obras, algunos textos de lectura, algunas prácticas, información en específico, ¿no? Yo puedo abrir aquí, en este caso, puse este ejemplo, ¿no? Que es la obra sí. del Principito, ¿no? Y lo que voy a hacer con este texto del Principito es lo siguiente. Voy a pedirle al chat, a Copilot, que me ayude a desarrollar un instrumento de evaluación con este texto. Una pregunta, en su pantalla están viendo la carátula del texto. Sí. Sí, Sí, Entonces, yo abro el botón de Copilot y ven que
Y ven que se abrió el chat. Ujú. Sin quitar la pantalla del texto, se abrió el chat. Si yo estuviera usando ChatGPT, yo tendría que cargar el texto al chat Ujú, para poder solicitar lo siguiente, que en este caso es este ejemplo. perfecto. Permítame. Permítanme tantito. Ujú. Porque el prompt lo tengo aquí en la presentación. Bien. Entonces, ahorita me regreso al prompt. Aquí está. Estamos viendo la pantalla. Profesora Amparo, ¿me podría ayudar leyendo el prompt que puse aquí, por favor? Sí, claro. Es que ya, listo. Sí, dice, elabora un cuestionario de 3 preguntas con sus respuestas sobre el principito de Saint-Exupéry. Solicita un nivel de dificultad media, elabora las preguntas para estudiantes de nivel medio superior y señala la página de cada pregunta. ¿Qué características podríamos encontrar en este prompt? Solo como el contexto, sabemos que cuando damos una instrucción, el nombre técnico de esas instrucciones para los chats son prompts. En el caso de la inteligencia artificial generativa, que se refieren a instrucciones. Ujú. Sin explicarlo, ¿qué característica vemos en este prompt? ¿Quién gusta? Es que está perdón, es que no, sí tengo activado sí. Es que está el texto, ¿no? Del que se va a preguntar, evaluar o a evaluar. Ujú, Está incluso título y autor, porque ok. puede que haya otras obras que tengan títulos similares o igual incluso, aunque es más difícil, pero sí puede existir en diferente contexto, ¿no? O sea, ahí ya le está dando. Luego el nivel de dificultad, o sea, nivel de dificultad media, ¿no? Solicita el, el instrumento de alguna manera, porque dice, elabora preguntas. Lo que Ujú, sí, creo que ahí no dice qué tipo de preguntas, ¿no? Creo que eso también ujú, podría precisarse en algún momento. ujú. Sí especifica cuál es el nivel del estudiante, ¿no? Muchas gracias, profesora. Ujú. Nos comentan también en el chat que se habla del grado de dificultad. La profesora Hortensia hace una muy buena observación, es decir, que hace falta la materia para la que va a estar Claro. y en la que va a estar este cuestionario. Se señala el número de preguntas, hace falta también señalar el tipo de reactivos. Entonces les pido que me ayuden a terminar este prompt. Voy a ponerles así. 3 preguntas de opción múltiple. Si es opción múltiple, ¿qué me hace falta señalar? ¿Cuántas opciones? Ujú. Y que te marque la respuesta correcta. Pero también sería qué nivel cognitivo quiero evaluar. O sea, si solamente es memorístico, Creo que sería lo de la taxonomía de si Bloom, ¿no? ¿Qué tanto ajá, quieres medir? cuál es el nivel, ¿no? O hasta dónde Sí. quiero llegar o qué quiero evaluar. O quizá, Le puse como habilidad cognitiva análisis. Ah, perfecto. Elabora un cuestionario de 3 preguntas de opción múltiple con 3 opciones de respuesta, indicando la respuesta correcta y que revise el análisis del texto. Perdón, yo le Y agregaría que las distractores sean plausibles, porque no vaya a poner distractores muy a lo tonto.
A mí me Perdón, en causa el conflicto. análisis. Ay, Ay, yo perdón. no, Me no, no, causa, adelante, Mash. ay, qué linda, gracias. Me causa conflicto y siempre en el español, ese dificultad media. O sea, ¿qué es eso? O sea, yo creo que ni entre nosotros podríamos decir a qué se refiere eso. Y dentro del contexto, a mi juicio, sí es importante decir nivel medio superior, de qué escuela, o sea, de qué sistema, de qué país, porque si no es sumamente abierto. Tenemos que decir que sería de las escuelas nacionales preparatorias, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en México, y cargarle, no sé si se puede cargar hasta justamente el temario, porque pues a mi juicio se requiere para tener más contexto y nuevamente a mi dificultad media alta, pues es súper relativo para un indicador a mi juicio. Ok, podemos retirar esa precisión y en relación a subir el temario, aquí entramos en un tema más de carácter de confidencialidad por la información, pero sí O podríamos eso es nosotros señalar los temas que estamos importante. revisando en esa unidad o en Ajá, ese tema, pues sí. ¿no? Si es una Ujú. cuestión histórica, una cuestión gramática, si es una cuestión de metáfora, por ejemplo, ¿no? Literaria. Exacto. Profesor Ujú. Ricardo, por favor. Creo que también en el principio le podríamos que poner el rol que tiene que tener el chatbot. Actúa como un conjunto de especialistas en Ok. didáctica, en la materia de tal, en todo lo que queremos, pero el rol que tiene que tomar, ¿no? A eso Ujú. que el profesor Ricardo nos comparte como rol se le llama personalización. Ok. Es importante siempre que señalemos como quién quieres que lo escriba, ¿no? Ujú. Entonces, aquí les propongo lo siguiente. Elabora un cuestionario de 3 preguntas de opción múltiple con 3 opciones de respuesta. Indica, indica la respuesta correcta, indica la respuesta correcta. Punto. Ujú. Debe, debe de revisar mm, el nivel de análisis de textos. Punto. Que los distractores sean plausibles. Punto. El cuestionario es sobre el principito, elabora preguntas para estudiantes de nivel medio superior, coma. Señala la página de cada pregunta y hazlo como un docente del mismo nivel educativo. Eh, una, un comentario. Ujú. Al inicio, un profesor o profesora, no me fijé, señalaba que hacía falta la materia. Coincido totalmente, y tal vez sea en el tipo de análisis que se esté solicitando. Por ejemplo, no sé si el texto, por ejemplo, va a ser un análisis, se va a hacer con él un análisis literario, por ejemplo, porque un análisis literario es diferente, considero, A un diferente histórico. a un histórico, Ujú. ¿no? Mire, le puse de la Ujú. materia de literatura. Ah, ok. Vamos a ver qué nos genera. Esto va a ser interesante de estos chats porque Análisis reflexivo. siempre nos dice, claro, por supuesto. Y aquí dice, perfecto. Les digo que tiene ese sesgo como pues sí, de satisfactor, ¿no? Entonces, tiene aquí la pregunta uno, ¿no? Nos está señalando cuál es la respuesta correcta y la explicación. ¿Cumplió con la cantidad de preguntas que le pedimos? Sí, ¿no? Y Eh, luego nos va a comentar que si además queremos una rúbrica de evaluación para este cuestionario. Y en la medida que nos va a ir como preguntando si queremos más, con el puro hecho de decirle que sí o que no, nos va a ir generando más, más recursos. Una ventaja, les digo, de esta plataforma de Microsoft es que nos puede tener en la misma ventana el chat y el recurso.
Si yo le hubiera señalado en el prompt qué tipo, de qué página a qué página quisiera que me hiciera el cuestionario, por ejemplo, en ocasiones tenemos un tema que de un libro solo trabajamos de cierta página a cierta página. Ese dato yo lo puedo poner en el prompt y las preguntas van a estar solamente en esa información. Si yo quiero que la respuesta sea muy concreta o muy específica, lo tengo también que señalar ahí y así es como me va a ir generando los productos. De este primer ejercicio, profesoras, profesores, ¿tendrán alguna duda o comentario? Por favor, profesor Javier. Sí, ¿cree que esta herramienta, así como ahorita generó el cuestionario, se pueda copiar y pegar directamente en un formulario de Google? De Google, tal cual no, tendría que ir copiando pregunta por pregunta y entonces ya ir diseñando el cuestionario. Inclusive, si ustedes lo quisieran descargar, hay un botón abajo, ahorita se los muestro, para copiar el texto, pero les puede pasar lo que le pasa a veces a los estudiantes, que aparece en el texto, ¿estás de acuerdo? Perfecto. Entonces, algo que miren, esto es importante comentarlo. Nosotros debemos de tener el cuidado de no creer de manera así como en ipso facto que es correcto, que es perfecto el resultado, ¿no? Si a mí hay una de las opciones, por ejemplo, yo le pedí que fueran plausibles, pero si yo revisándola veo que hay palabras que mis estudiantes no conocen o que son capaces de hacer un análisis más complejo, yo puedo ir modificando el cuestionario. El producto que me va a ir dando la IA Gen es como una obra gris que yo puedo ir puliendo y siempre va a ser necesario tener este cuidado. Profesor Ricardo, maestra Amparo. Perdón, mire, profesor, la única cuestión que yo veo con esto, o sea, sí está muy interesante, está muy bonito, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque así como nosotros lo estamos haciendo con IA, digo, las preguntas que hizo, que sale la pregunta y las opciones, el único problema que yo veo con hacer las cosas así es que con un buen celular yo le tomo una foto y le pido a la misma inteligencia artificial que me dé la respuesta y lo hace. Entonces, pues va a ser el Ujú, juego del fax, ¿no? Tú me ujú, mandas algo, yo te lo regreso y todo ujú, hecho con inteligencia artificial. Y creo ujú. que eso tenemos que tener muchísimo cuidado Sí, para complicarlo y que no pueda pasar eso, porque es más, ni sí. siquiera le tengo que decir que me indique el por qué es la correcta. Yo le puedo pedir la pura instrucción si estoy adentro de un examen Ujú, para que me dé la respuesta, pues nada más con la letra, ¿no? ujú. Pero bueno, Mire, a mí gracias. se me ocurre un poquito ahorita con lo que nos comenta la siguiente idea. Quizá haya cosas del texto que analizamos en clase que no va a conocer la inteligencia artificial porque no estuvo en nuestra clase, ¿no? Ese tipo como de complicaciones, ¿no? O sea, como de particularización, de hacerlo más particular, es donde ya viene la parte artesanal, de ir adecuando la propuesta, les hablaba como de la obra gris. Este formato de 3 preguntas, de 6 preguntas, de 15 preguntas, yo lo puedo ir trabajando y retrabajando hasta como darle más pertinencia para el proceso de mi grupo, ¿no? Inclusive si hay preguntas que a mí no me son interesantes, que me está proponiendo, yo le digo, genérame otras preguntas, ¿no? Y entonces yo voy seleccionando aquello que a mí me interesa. Y esas decisiones es vitalísimo, vitalísimo, que no olvidemos que las tomas tú como profesor. Maestra Amparo. Eh, sí, yo quería preguntar si en los asistentes hay algún profesor de literatura para que hiciera justamente ese ejercicio, ¿no? O nos comentara, porque sí, hay que revisarlo, o sea, totalmente de acuerdo con lo que hace un momento decía. No podemos recibir lo que nos arroja como totalmente correcto, ¿no? O sea, o verdadero, porque ahí me parece que está la riqueza de decir, bueno, a ver, lo voy a revisar, si estoy de acuerdo con esto no, porque también hay errores, ¿no? O sea, también puede que nos genere preguntas, no sé, inadecuadas. Entonces, ahí es donde está la participación
del docente. Entonces, no sé si haya, insisto, si hay algún profesor de literatura y pudiese decirnos, sí, eso que nos arrojó es aceptable, es viable y se podría utilizar, ¿no? Era lo que quería comentar. Muchas gracias, profesora Amparo. Profesora América. Yo quería comentar que eh, de la misma manera que los profesores podemos hacer uso de la guía para elaborar instrumentos para evaluar, como el ejemplo que hicimos, eh, por un lado, esa información queda en la base de datos de la guía, ¿no? Y por otro lado, igualmente los estudiantes pueden hacer lo mismo, es decir, pueden exactamente hacer exámenes para más o menos ver qué probablemente podría preguntar el profesor y yo prepararme. Entonces, se da también esa posibilidad o ese riesgo, ¿no? Creo yo. Exacto. Y aquí hay como esa cuestión. Por ejemplo, si tienes una cuenta de Microsoft, tú puedes ir conservando tu conversación y esa conversación se va a ir entrenando a tus intereses, ¿no? Y aquí, aunque bien la inteligencia artificial generativa puede aparentemente funcionar bien si la utilizan dos personas de manera similar, no va a dar los mismos resultados por el nivel de entrenabilidad que tiene el recurso. Yo les cuento una experiencia. Estamos haciendo un estudio de literatura, de producción de uso de inteligencia artificial generativa en docentes universitarios, un compañero, un colega y yo, y estamos utilizando justamente esta herramienta para organizar una respuesta de un cuestionario abierto. Lo que nos llamaba la atención es por qué no nos daban las mismas respuestas, ¿no? O sea, ¿por qué si estamos utilizando los mismos prompts no nos daban las mismas respuestas, ¿no? Compartiendo un poco los resultados que no eran como tan, no discrepaban tanto, lo que sí nos dejaba ver es cómo el nivel de entrenabilidad iba por el nivel de deseabilidad de la inteligencia artificial, llevándonos hacia caminos de cosas que antes ya habíamos trabajado. Antes, por ejemplo, él está más en cuestiones de literacidad y yo en cuestiones de prácticas. Entonces, digamos, está como interesantísimo esto y vuelvo a lo mismo. Por eso recuerden que el uso no puede ser acrítico. El gran error sería descargar el cuestionario y decir, perfecto, aquí está mi cuestionario, ¿no? No, o sea, yo tengo que revisarlo, Por eso cuando yo hacía el hincapié de que la acción evaluativa es insustituiblemente docente, es porque estos recursos tecnológicos me aportan insumos sobre los que yo genero procesos evaluativos, pero no va a evaluar, o sea, no es que diga, ese es el cuestionario más correcto. Gracias, profesora. Profesora Isabel. Gracias. Yo solo quería comentar al respecto que en cuanto a lo que refiere al desarrollo de software, de aplicación, Ujú, algunas aplicaciones justamente no son de uso, entre comillas, lo voy a decir, para examinar. O sea, habría que ver el contexto del examinar, porque muchas de ujú, estas aplicaciones donde se utiliza la herramienta son para regular al estudiante. Estas herramientas son para que el estudiante pueda adquirir el aprendizaje. Es por ujú, eso que hay que tener cuidado desde lo que va a ser el software de aplicación, cómo lo utilizamos, de aprender a identificarlo. ujú. Está construyendo también dentro del área tecnológica lo que es el examen tradicional. Estamos quizá acostumbrados a que en otra época fuimos evaluados de alguna manera y hoy en día entramos en conflicto con las nuevas formas de evaluar, ya que para que el estudiante adquiera sus aprendizajes, pues tenemos también una evaluación continua. Y dentro de esa evaluación continua, pues van a venir diferentes tipos de evaluación, sus evaluaciones diagnósticas, sus evaluaciones de regulación, la aplicación del examen, pero que hoy en día la aplicación del examen en realidad pues tiene poco peso. Entonces también Ujú. creo que es importante la deconstrucción del pensamiento de nosotros como personas respecto al concepto del examen. Hoy en día pues no se utiliza como en otra época, y menos utilizando herramientas tecnológicas. Bueno, al menos así lo veo desde la perspectiva del área tecnológica. Gracias, muy amable. A usted, profesora.
es muy pertinente lo que nos comenta, porque si bien ese sentido de la dialéctica que los estudiantes tienen con el recurso que puede ser altamente formativo, también no podemos tener una postura reduccionista al decir que es la única manera con la que podemos revisar ciertos contenidos. Su comentario me hace pensar en este otro prompt. Preséntame dos instrumentos de evaluación que puedo emplear para revisar conocimientos, no, voy a sintetizar solo con la palabra evaluar. Ya dice instrumentos de evaluación que puedo emplear con estudiantes del mismo nivel educativo, mismo nivel educativo. Preséntame dos instrumentos de evaluación que puedo emplear con estudiantes del mismo nivel educativo que no sean cuestionarios para la materia de español. Meter ahí. Entonces me da como una opción posible para hacer otro instrumento de evaluación, este que dice ensayo interpretativo y el otro es proyecto creativo. Me da como posibilidades de solicitar un ensayo o un proyecto creativo, ¿no? Preséntame una rúbrica para cada uno de los instrumentos. Y si se dan cuenta, yo ya no tengo que poner la información del texto, ni del libro, ni de los contenidos, ni de la materia, porque ya está entrenado. Y lo que me da es la rúbrica para el ensayo interpretativo. ¿No? Digo, yo aquí lo dejé muy abierto, pero inclusive yo le pude haber señalado qué tipo de indicadores quiero, qué niveles de desagregación, ¿no? Si quiero cierta estructura. Y vuelvo a lo mismo, no es que esta rúbrica sea la que yo tenga que utilizar, pero de aquí yo puedo darme una idea para poder, por ejemplo, si estoy solicitando un proyecto, al momento de revisar el proyecto, calificar con esta rúbrica. ¿Qué pasa si yo tuviera en lugar del texto ya el proyecto escrito? Yo abro el proyecto escrito, cargo la rúbrica y le pido que con los criterios de la rúbrica revise este texto. Y entonces me dé al mismo tiempo, si yo le solicito, una retroalimentación, un comentario general en relación a ciertos contenidos que debe de tener este documento. Les quisiera hacer una demostración de este tipo de revisiones. Permítanme tantito. Profesor Ricardo, discúlpeme, adelante. Este, creo que está muy bien, que es una manera pues novedosa de hacer la evaluación porque ya no fue un examen, pero ahí corro el mismo riesgo. Si usted me da esa rúbrica a mí, yo no sé de su materia, yo doy, yo Ujú, soy del área de ciencias, y me da el libro este del Principito, yo puedo agarrar, cargar la rúbrica y pedirle que me haga un ensayo que cubra esa rúbrica. ujú, Y entonces otra vez le volví a dar la vuelta y jugamos al fax otra vez. Entonces eso es lo que yo veo complicado ahorita, ¿no? ujú. Sí, Que se ujú, puede, o sea, yo doy un candado, pero el otro me dice, pues aquí está el candado y pues ábrelo. Y ahí viene la bronca. ujú. Sí, y por eso creo que yo sigo siendo insistente en relación a que eso no solo es un riesgo, es una realidad, ¿no? Cuando nosotros pedimos hoy un resumen, un ensayo, que lo meten inclusive con nuestras propias instrucciones y sale con lo que estamos pidiendo, ¿no? Ahí hay como ¿cómo sería? Como una falsa actividad pedagógica, ¿no? Porque no está sucediendo un acto formativo,
sí hay una generación de algo, pero sin una cuestión un poco, pues no hay un acto cognitivo, ¿no? No por lo menos en el contenido que queremos revisar, porque sí hay un acto cognitivo al momento de elaborar una instrucción. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, no, el cuidado radica en que no reduzcamos la evaluación a lo que hace la inteligencia artificial. Estos son recursos, son herramientas, porque no solo me pueden dar la vuelta, el tema no es que me den la vuelta, el tema es que entonces quien lo está haciendo de manera limitada soy yo, al decir, pues es que si cumplió, tiene todo, 10, ¿no? Pero si tengo como que ayudarme a revisar con cuidado, como con esta fineza, estos productos y al mismo tiempo empezar en verdad, por ejemplo, estos comentarios que no están escritos en la red que hicimos en el salón de clase, em, integración de otro tipo de fuentes, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos esta oportunidad. Profesora Cristina y profesora Constanza, por favor. Gracias, maestro. Yo imparto matemáticas. Entonces, pues cuando veo estos ejemplos, digo, pues creo tal vez para esto funcione. He tomado algunos cursos, no son muchos, 1 o 2 sobre inteligencia, pero a mí no termina de convencerme. Y creo que eso me alegra, porque al menos no sabe resolver problemas geométricos. O sea, creo que estoy tranquila en ese sentido de que los chicos, al menos como primer recurso, no van a acudir a que la inteligencia se lo resuelva, ¿no? Porque no es mi objetivo. Pero bueno, digamos que tomándolo por el lado amable, quiero usarla precisamente como herramienta y decir, bueno, ok, la voy a tomar como mi chalán, ¿no? Que me ayude a calificar, por ejemplo, cuando se requiera hacer talachita. Y ahorita se me ocurre, por ejemplo, que uno de los temas a tratar son las transformaciones geométricas con mis alumnos. Yo soy profesora del bachillerato, de área 4. Entonces, pues como está más dirigido a las artes y humanidades, digamos que veo las matemáticas pues desde una perspectiva más amena, ¿no? Más bonita. Entonces, digamos que les dejo como un muñequito en el plano cartesiano donde tienen que identificar ciertos puntos como básicos, estratégicos, y de ahí pues tienen que aplicar reflexiones, giros, reflexión con deslizamiento, y pues tienen que seguir el trayecto del puntito, ¿no? O sea, una coordenada, qué le pasó cuando la reflejé y la deslicé y demás. Entonces, tenían que llenar una tablita. Y ahorita los ejemplos que ha expuesto va para allá mi pregunta. Vamos, y porque voy así como que, bueno, ayúdame a calificar, ¿no? Porque pues tengo yo que revisar que precisamente la trayectoria del puntito sí dieron las coordenadas correctas. Entonces, mi duda es, si yo tengo la respuesta, o sea, de todas de la original y la transformada cuando rotó y la transformada cuando la reflejó. Si yo ya tengo, vamos a decir, como mi acordeón, mis respuestas, yo puedo meterle digamos, esa solución y decirle, ahora ayúdame a calificar estos 200 ejercicios. ¿Puedo hacer eso? Sí, pero tendría que ser uno por uno. Es decir, le propongo lo siguiente. Ahorita justo voy a Ajá. hacer un ejemplo de Ajá. de una revisión de un texto Sí. y lo comentamos. Igual puede ser algo símil en ese sentido, ¿no? Porque, digamos, como Ajá. va usted abriendo Sí, pantalla porque por estoy pantalla, pensando en otro caso, o sea, ujú, ajá, sí. O sea, tendría que estarle mostrando la respuesta de cada alumno exacto, tendría que para que estar, entonces, ah, exacto, y sí, entonces en el prompt decir, en este ejercicio, la respuesta correcta es esta, dime si es el mismo resultado, ¿no?
Ah, ok. Sí, porque de plano, o sea, para los exámenes sí creo que tampoco me funcionó en, en pues todas estas, ay, se me fue el término, lo que hay en las aulas, no las de Classroom, las que usamos en Moodle, se me Ok. fue el nombre. Ujú, ujú, Ajá, ujú. de que dices, ay, qué padre, o sea, ya te da muchas opciones de preguntas, muchas opciones de respuestas, sí, pero a mí no me interesa eso, a mí lo que me interesa es ver que el alumno efectivamente está aplicando bien el álgebra, que sí sabe factorizar, que sabe leyes de signos, que sí la aplicó, o sea, todo eso, o sea, lo siento, pero yo sí tengo que ver qué está haciendo el alumnito para entonces Ujú, casi personalizado decirle, no, hijo, mira, aquí, ¿no? Pon ujú, atención en esto. ujú. Bueno, es mi intervención. Gracias. Muy gracias a usted, profesora. Profesora Constanza. Bueno, yo quiero comentar que en mi caso, que imparto la asignatura de comprensión de textos y expresión oral, y que por cierto soy licenciada en literatura, mi convivencia con la inteligencia artificial generativa, pues sí tiene que ser grata. Eh, en los diversos cursos y en los diversos acercamientos que he tenido con la inteligencia artificial, bueno, se nos ha pedido que convivamos de la manera más amable, ¿no? Pues con este sistema que es imparable. En mi caso particular, pues ya decirle a los alumnos, devánense el cerebro haciendo ensayos o haciendo resúmenes, háganlos con inteligencia artificial, es ahora la instrucción, ¿no? De hecho, no huyan a la inteligencia artificial, Ujú, convivan con ella, disfrútenla, ámenla o súfranla, porque la inteligencia artificial no da la solución al 100%, ¿no? Entonces, en mi caso particular he descubierto que la petición es: revisen, por favor, lo que arroja la inteligencia artificial, porque no es 100% correcta. En mi caso, que trabajo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, algo esencial es que los alumnos, bueno, en cualquier facultad, pero en la de Ciencias Políticas y Sociales, es fundamental que los alumnos sepan citar y sepan hacer listas de referencias. Algo que yo he descubierto que a la inteligencia le cuesta un enorme trabajo, si no es que es imposible hacerlo de la manera correcta y adecuada. Por lo tanto, en los ensayos y en los trabajos, yo les pido a mis alumnos, hagan citas narrativas, hagan citas parafraseadas, hagan citas cortas, hagan citas en bloques, y entonces ahí nos vemos las caras. Em, Generalmente les cuesta un enorme trabajo, esa sí es la talacha que tienen que hacer, eso sí les implica un desarrollo de pensamiento crítico, de investigación en el librito, tienen que sacar la cita textual del libro o del texto al que me refiera, tienen que construir la referencia de la cita a la que se aluda, además en estilo APA 7, que es el más actualizado, y entonces, aunque usen la inteligencia artificial y les desarrolle el trabajo en 10 segundos, pues sí tienen que invertir pues unos 30 minutos o 15 o 10, dependiendo la habilidad que tengan, para hacer las demás adecuaciones, ¿no? Si tienen que desarrollar alguna pregunta, generalmente son preguntas abiertas, trato de que reflexionen, apelo a las emociones que la inteligencia artificial generalmente tampoco desarrolla, porque yo le he preguntado cosas emocionales y me ha contestado, y me dice, yo soy inteligencia artificial, no apelo a las emociones. Yo le digo, oye, ¿tú qué sientes? ¿Tú qué sientes cuando
ves cuando em, ves que ocurre la tragedia de Romeo y Julieta. Yo no siento nada porque yo soy inteligencia artificial, me ha contestado, ¿no? Ujú, Entonces, yo le pregunto cosas a mis alumnos, ¿no? Con respecto a alguna lectura de Virginia Woolf que tiene que ver con las palabras, ¿no? Que dice que las palabras son rebeldes y que las palabras, cosas así. Y les pregunto a mis alumnos, oye, ¿y qué opinas de que las palabras sean rebeldes o cosas así? Y en ese sentido, pues, contestan a partir de lo que piensan o de lo que sienten. Trato de apelar a sus emociones, ¿no? Y en ese sentido, pues, creo que combino la inteligencia artificial con un poco del ejercicio de lo que piensen o reflexionen. Y así Muchas gracias, evalúo. profesora. Gracias. Profesora Guillermina. Ay, hola. Pues yo también como que insistir, o bueno, no insistir, nada más poner sobre la mesa que, o sea, es deseable que llevemos a cabo evaluaciones formativas. Entonces no es tampoco que todo el curso se evalúe con IA, ¿no? O Ujú, sea, es justamente hacer esta variación de recursos para justo brindarle al estudiantado experiencias de aprendizaje diversa, ¿no? ujú, Y precisamente justo nosotros como expertos, pues saber diseñar, para nosotros también es un apoyo, no es que nos va a ujú, diseñar el examen, ¿no? O que justamente también se me hace como una persecución gato ratón, pues si los alumnos los estamos formando, no es que queramos ahí perjudicarlos, porque esta evaluación punitiva, pues ya ujú, está fuera de contexto y pienso que es bien importante la riqueza de estos talleres ujú, de empezar y nos tenemos que situar al siglo que estamos viviendo con los jóvenes que estamos conviviendo y nosotros necesitamos también pues flexibilizarnos, adaptarnos y usar esta herramienta pues de la mejor manera como nos lo ha dicho, pero no abusar de ella para empezar y justamente como le dice la profesora Constanza, pues uno es el que sabe nada más y aunque no queramos y no es subestimar al alumnado, pero son los aprendices. No, a mí me ha pasado que no lo hacen conmigo mis muchachos, igual por el diseño que yo tengo de curso en una parte que es ciencia dura, química orgánica, síntesis, pues es súper complicado, ¿no? Entonces no va a pasar en otra que es una asignatura blanda, que es teoría de la organización, como la maestra Constanza, úsenla. O sea, yo les pido un ensayo de quién soy y haz tú tu ensayo, pídele a la IA y ve las diferencias y de ahí el comentario que todo ellos lo resumen justo a la ética. Entonces es llevarlos a también familiarizarse, que vean sus alcances y no ver ni al estudiantado como nuestras víctimas, que pareciera luego eso y tampoco victimizar a la IA, que digo, es subestimarnos nosotros ujú, entonces, ¿no? ujú, Es lo que ujú. yo quería decir. Muchas gracias, profesoras. Recupero uno, entender a la evaluación como un proceso. La evaluación para nada es el resultado que te da la IAGEN. La IAGEN te va a dar ideas, te va a dar insumos para realizar evaluaciones, que te da información en la calificación que va a nutrir tu proceso de evaluación. La IA, por ejemplo, no sabe cómo es el comportamiento de tu estudiante en tu salón de clase. Tú sí lo ves, tú sí lo vives. ¿Cómo es su trabajo colaborativo? ¿Cómo es su nivel de involucramiento con la materia? Cuando yo pongo una calificación, todo eso lo integro. Integro la experiencia que yo tengo con los estudiantes y dentro de las cosas que integro la calificación de sus trabajos, de sus exámenes, de sus cuestionarios. O sea, va como más en todo en este sentido, ¿no? Entonces, así como nos puede ayudar a diseñar instrumentos de evaluación, rúbricas, también no sé si te ha pasado en ocasiones que tienes 40 trabajos que calificar y no solo 40. Por ejemplo, en mi caso ahorita que vino el paro, que se juntó en una semana 10 actividades, yo tengo 102 estudiantes. Entonces, si en mi semestre vinieron dos ensayos y una reacción y un resumen, ya son cerca de 500 trabajos, ¿no? Y de pronto es como, espérame, a ver, y yo no te voy a aventar mi trabajo inteligencia artificial.
Pero puedo intentar generar estrategias que me permiten revisar de manera puntual cosas en ciertos trabajos que si bien pueden decirme es que es un trabajo hecho con inteligencia artificial, calificado con inteligencia artificial, pero ahí ya va a haber datos del comportamiento de los estudiantes que yo puedo ir observando. En este caso, ya para pasar a un ejercicio personal, ¿qué sucede en Microsoft cuando yo abro Copilot? Estamos viendo la pantalla. Todo esto que generamos tiene que ver con este recurso. Yo aquí abrí ya mi correo. Ven que la universidad nos da en cada uno de nuestras materias un Classroom y en el Classroom los estudiantes nos pueden poner sus diferentes trabajos. Entonces yo puedo tener ese trabajo. Pero ¿qué pasa si yo en ese mismo chat incorporo una instrucción? Este chat ya no me sirve para esta otra actividad porque está entrenado con lo del principito. Y me puede decir, no, es que no tiene nada que ver con lo del principito. Entonces lo que yo tengo que hacer es abrir una nueva conversación que tenga que ver con este trabajo. Este texto, este prompt dice así. Identifique en el documento el uso de la norma APA en su séptima edición. Señala si es correcto o no. Recupera la definición de pedagogía y humanismo. Dime los autores que utilizan el documento. Dime si el documento cuenta con introducción, desarrollo y conclusiones. Redacta una breve retroalimentación indicando mejoras. Realízala como si fueras un docente universitario. Entonces, yo le doy la opción y me señala. El documento sí utiliza referencias de estilo APA, pero no de manera completamente correcta. Contiene introducción y desarrollo, aunque no presenta conclusiones claras. Los autores citados son Catalina Barca, Daniel Magaña Duarte y Paulo Freire. Y entonces aquí vienen, por ejemplo, en dónde están, en qué resultados del texto se está fundamentando la opinión que me da al inicio, ¿no? Yo le pido que me identifique la definición de pedagogía y de humanismo, lo recupera del texto. ¿Cuáles son las obras y los autores, la estructura del ensayo y una breve retroalimentación, ¿no? Si yo esto lo copio y se lo mando a la estudiante, puede ser algo irreflexivo de mi parte, ¿no? Si yo veo que por ejemplo, si los son autores que yo pedí que se trabajaran en el ensayo y están aquí presentes, yo veo que hay como ese cuidado. Si hay una parte que no, por ejemplo, me dice no hay conclusiones, yo voy y checo que sí hay, pero no hay un título que dice conclusiones, yo voy a ir revisando estos trabajos, ¿no? ¿Qué es lo que se necesitó para que funcionara el prompt? Uno, que en la pantalla estuviera el documento y que en el prompt se pusiera de manera muy puntual lo que yo quería revisar en este texto, ¿no? Que fuera el APA 7, las definiciones específicas, los autores, la estructura del ensayo y al final una breve retroalimentación. Si yo voy viendo que se comporta de una manera conveniente para lo que yo quiero revisar en el documento, a mí me va auxiliando en la revisión de los textos. De este ejercicio, ¿algún comentario? Sí, perdón, yo creo que tengo una Por pregunta favor. aquí. Sí, entonces yo tengo que descargar el documento y ponerlo como proyectado para que lo revise. Bueno, creo que ya me la contesté. Ujú. No, en este caso, profesora Guadalupe, como en Microsoft puedo abrir mi Classroom, ya no Ujú. necesito descargarlo, Ok, porque en Classroom cuando yo reviso la tarea, me abre, perdone si no lo puedo hacer así, porque si yo lo abro verían el nombre no, del está bien. estudiante. Pero si ustedes recuerdan, cuando yo abro la tarea en Classroom, me aparece la lista de los trabajos con el nombre del estudiante. Ah, claro. Le Ujú. abro y se abre el documento. Muy Entonces, bien. si yo lo quisiera revisar con ChatGPT, que también se puede, ahí sí tendría que descargar el documento y subirlo a la plataforma. Ah, Pero en perfecto. Microsoft ya no se necesita. Con que esté abierto, yo lo voy En Classroom. revisando. Ajá. Sí, perfecto. Sí, esa era la duda. Ujú. Gracias. No, gracias a usted, profesora. Entonces, ahora sí, vean, son 5:25
Y lo que les voy a pedir, porque justo como es un taller, es que hagamos un ejercicio de una redacción de un prompt. Probablemente ahorita no nos dé tiempo de correrlo si ustedes quieren de una vez aventurarse, entrar en Microsoft, abrir alguna de sus tareas y poder trabajarlo desde ahí. Solamente me gustaría hacer estas precisiones en relación a las indicaciones de la inteligencia artificial generativa. Uno, es importante no perder de vista que a diferencia de la comunicación que establecemos con otras personas, la comunicación mediante prompts con la IA Gen debe de estar libre de ambigüedades y de significados implícitos. No sabe lo que queremos revisar. Le tenemos que decir muy puntualmente lo que necesitamos que realice o que elabore o que revise si está presente en un documento. No podemos, justamente como decía la maestra hace un momento, dificultad media, ¿no? O sea, quizá este tipo de cosas que a veces se nos van, hay que olvidar que no tiene la precisión de saber lo que queremos o le estamos pidiendo, ¿no? Estos prompts, ¿no? Eh, Deben de ser directos, dirigidos, precisos y sobre todo que contengan todos los elementos de la información contextual. Cuando comenzaba el uso masificado de los chatbots, había un uso muy común que era el de decir, hola, buenas tardes, ¿no? Por favor. Y tiene que ver con nuestra cortesía natural, pero para la lectura del prompt estorba un poquito, ¿no? Ujú. Porque entonces te puede responder con cosas como, pero qué amable, ¿no? Y no es necesario. Entonces, tiene que ser todo y solo aquello que yo necesito que elabore. Yo te juro algo, no se va a enojar. Y en la revolución de las máquinas no va a venir detrás de nosotros. O sea, pero sí necesitamos ser puntuales, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir? Dos cosas. Uno, que elaboremos prompts, ya sea como de tanto de elaboración de instrumentos como de revisión de trabajos escolares con este recurso y que lo podamos compartir, por favor, en el siguiente espacio. Lo voy a poner aquí en el chat también. Bien, lo tienen en el chat. Es un Padlet. No, ya. Ahora sí Perfecto. ya. Entonces, eh, el Padlet es esta pizarra donde podemos de manera colaborativa ir haciendo, ir pegando notas, ¿no? Y voy a compartir cómo se ve este Padlet para cuando lo abran. Es este. Entonces, hay este ejemplo que está aquí con mi nombre, es solamente para poder como orientar en qué es lo que vamos a poner. Si se dan cuenta en la parte inferior derecha hay un círculo con el signo de más. Yo le doy ahí clic, se abre un cuadrito y yo voy a poner ahí estos datos. Mi nombre, mi plantel. Ah, no, perdón. Nombre, plantel, asignatura, nivel, modalidad. Y después voy a pegar el prompt. Cuando ya esté completo, le doy publicar y aparece aquí. Ujú. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. Ok, entonces son las 5:29. ¿Les parece si nos damos entre 10 y 15 minutos para este trabajo individual? Una pregunta, ¿el prompt Por sobre qué favor, va a ser? puede ser tanto para hacer un instrumento de evaluación como para revisar algún trabajo, profesora. Pero me refiero
a lo que El cada uno contenido, imparte. exacto, usted Ah, decida. ok, ok. Ujú. Gracias. Entonces, Bien, profesora Silvia, ¿es un prompt acerca del diseño de un instrumento de evaluación o un prompt sobre revisión de algún trabajo escolar, con precisiones puntuales acerca de su asignatura? Muchas gracias. En Copilot, ¿verdad? Sí, ahorita puede ser en un Word. pero ahorita nada más es el prompt, ¿no, profe? Exacto, ahorita solo es el prompt. Ajá. Si ustedes en estos minutos quieren ya explorarlo en el Copilot, adelante. Pero para el Padlet, solo el texto. Podemos Profesora escribir, Luz, dígame, perdón. perdón. Podemos escribir directamente en el Padlet el prompt, ¿no? Y ya. Sí, también, claro. Profesora Lucero. Hola, sí, yo tengo una duda. Intenté abrir el Classroom y hacer un prompt Ujú, en Copilot para que revisara un archivo que subió un alumno, ujú. pero me dice que no tiene acceso directo a Classroom ni a los archivos que se tengan ahí, que solo se puede trabajar con lo que se comparta en el chat. Entonces, no sé si hice algo Ah, erróneo o cuáles son los pasos. es que me parece que usted abrió directamente el Copilot, ¿no? Este cuadrito azul y rosa que está abajo. Ajá, o sea, sí, Y luego está, después del cuadrito azul, hay un circulito azul que es Microsoft Edge. ajá, Si usted abre Microsoft Edge, se abre un navegador, sí. como si y ahí en ese navegador tiene que entrar a su Gmail y de su Gmail entrar a su Classroom, profesora. Ah, ok, bueno, voy a Si seguir quiere, los pasos. sí, sí, y seguro ahí ya, porque ahí le aparece inclusive ya la pantalla, su Classroom, y en la parte superior derecha aparece otra vez Copilot. Ahí le da clic y entonces ya va a tener en la misma pantalla tanto el documento como el chat. Sí, es que me sale el documento y el chat, pero me dice que no tiene acceso al Classroom. Ah, ok. Mire, si quiere le comparto mi pantalla. Sí, Gracias. ¿cómo abrimos un comentario? Porque ya puedo abrir el Padlet, pero para hacer mi participación? Hay un Ok. icono en la parte, en la esquina inferior derecha que tiene un signo de más, profesora, y le pulsa en A ese ver. más y ya se abre la ventana para que la Ah, ya, trabaje. ya, ya lo vi. Ok, gracias. Y acuérdense ponerle al final publicar. Y profe. Bien. En este caso, profesora Lucero, Sí, mire, yo tengo ahí estoy en Microsoft Edge. Este es mi correo. ajá, Entonces yo abro aquí directamente mi Classroom y tengo aquí mi Classroom. sí. Entonces, si yo abro aquí mi clase y me voy a trabajo de clase, aparecen mis actividades. Sí. Entonces, puedo abrir mi trabajo, puedo seleccionar el trabajo que quiero revisar, profesora. Sí. Ah, es que no le puse eso de abrir con documentos de Ah, Google. ok. Quizás sea eso. Aquí abro bueno, aquí aparece mi ventanita, pero la ventana ya está, digo, ya no lo voy a usar porque es otra instrucción. Si usted ya puso aquí su instrucción, le podemos dar aquí y crear una nueva conversación y Ok, aquí pone el prompt de lo que usted necesita que revise. ok, lo voy a intentar. Muchas gracias. Vale, nos cuenta. Gracias a usted. Profesor, nada más quería hacerle una pregunta. Dígame, maestra. Dentro de los datos que vamos a incluir en el prompt está el de nivel, pero no sé si se refiere al nivel que ocupa la asignatura que estamos señalando o a qué se refiere. Al nivel educativo, maestra. Si es Ah, licenciatura, licenciatura. media superior, posgrado. Ujú. Muchísimas gracias.
profesor. Dígame. Una pregunta. Yo ya hice el prompt, ya lo ejecuté. ¿También le pegó el link de la ejecución? Si gusta, te lo agradeceríamos para ver también qué resultado le arrojó. Pues, Gracias. Ya lo intenté otra vez, pero creo que sí es un problema de la configuración quizá, porque me dice que necesito activar la opción de Context Clues en Ujú. Privacy Settings para que Probablemente pueda sí, maestra. acceder. Ujú. Ok. Mm, Entonces solo cargar el prompt, profe. Dígame, maestra, perdón. Perdón, solo cargamos la instrucción. Sí, en el Padlet, sí, por favor. Puede ser, maestra Lucero, que sí sea la configuración, porque yo acabo de hacer como uno sobre el documento sin abrirlo con Docs y sí me revisó el texto. Y voy a checar ya con más tiempo esa parte de la configuración, a ver si así me da. Muchas Muchas gracias. gracias, no a usted. Muchas gracias, profesores, profesoras. ¿Alguien quisiera compartirnos, perdón, alguien quisiera eh, compartir con el grupo su prompt? Bueno, o leernos lo que redactó. yo, profesor, si quieren. Sí, me ayuda a identificar cuál es el suyo. Es a partir del cerebro, es el segundo. Dice Tania Montiel. Arriba, arriba, arriba. Aquí está. Está el cerebrito. Ahí está Ujú, uno que dice Javi y luego está el mío, profesor. ujú. Tania, a ver, permíteme tantito. Aquí estás, Tania. Es ese. Ujú. Sí. En Ujú. este caso, la técnica que compartí ahorita y que pido por favor que no salga de aquí,
Es una Ujú, propuesta que estoy llevando yo como parte de una actualización a manuales. ujú, Justamente lo que estoy haciendo es recuperar datos que yo ya he ocupado en laboratorio y que fue lo que usé como referencia para ver que realmente haya calculado bien. ujú. Entonces le pedí que elaborar 3 problemas de cálculo para el análisis de carbohidratos totales empleando el factor de Fehling de 22, que es una reacción que hacemos nosotros en laboratorio. Las muestras contienen un total de 4, 5 y 3,2 gramos de carbohidratos totales. Aquí la intención es que la inteligencia determinara que el dato de obtener era el volumen que se va a gastar en laboratorio y medirá dicho valor, Ujú, empleando como referencia de cálculo lo estipulado en el documento anexo, por eso coloqué aquí el documento, y para cada ujú. muestra considera que se pesaron 5 gramos de muestra exactos como se solicita en la técnica. Ok. Yo ¿Quiere le que abra el solicité link? el... Ujú, sí, Sí. ¿Qué más nos cuenta mientras, maestro? de mientras, sí, sí. Ujú. Esta técnica como tal se ocupa una bureta, es un instrumental, se hace con Bueno, volúmenes no te de líquido. Ujú, ¿Qué hora? Y esos volúmenes, ¿dónde dice el chat, profesor? ya, no, es Póngalo que una vez, el sí, porque es la forma en que le voy a permitir verlo. verlo, ajá, Ujú. ahí está. Ahora sí, Ujú, sí podemos subir. Eh, esta técnica se hace justamente así, la clásica técnica donde ustedes ven que adicionan algo y va cambiando de color. Ese es el proceso como tal. Hacemos un cálculo de una estimación. Eso es lo que obtenemos en factor Fehling, que es el dato que yo le di a la IA. ujú. La IA en automático hizo la revisión del documento, obtuvo la fórmula a emplear y realizó los despejes para cada uno de los 3 casos, incluyendo su cálculo respuesta. Y como me ofreció el elaborar la hoja de ejercicios, le dije que sí, que la elaborara, pero que considerara dejar espacio para que los estudiantes escriban a mano. Y pues ya esa es la segunda parte que ya no venía como tal en Ok, la solicitud original. bien. De ese ejercicio que usted y que gracias por la confianza de compartirlo, maestra, ¿qué nos Ujú. podría comentar de esta práctica? Es una práctica que para los estudiantes es llamativa, Ujú, porque no solo llegan ellos y pesa, analiza y ya. Es un ujú, proceso que ellos ya tienen que entender qué analizan y cuándo lo analizan, porque hay 2 tipos de análisis con esta misma reacción. La diferencia es un cambio en el proceso. Para los estudiantes se les hace sencillo hacer el proceso mecánico, pero ya cuando entran a la zona de cálculos ya no comprenden cómo se hacen los despejes ujú, o ujú, cuándo o cómo se ocupa el factor Fehling, que ese ha sido como mi ujú. mayor dolencia específicamente en esta práctica. Gracias, Entonces, maestra. es un punto, ujú, es un Pero, punto a que yo le ver, refuerzo. pero no, pero su práctica al hacerlo ahorita con la inteligencia artificial, ¿cómo fue? Ah, pues mire, para mí no ha sido tan complicado porque yo empecé a trabajar un poquito con inteligencia artificial cuando salió ChatGPT gratuito. Ok. Entonces lo que es el trabajo de prompt sí ya lo tenía un poquito más estudiado. Lo que sí nunca había hecho era subir una práctica como tal. Sí le había pedido así como problemas y cosas así, pero de temas, no de un procedimiento ya de algo que hacemos en laboratorio. Ok. Muchas gracias, maestra. Ujú. ¿Quién más quisiera compartirnos el suyo? Por favor, maestra Krisen. Hola, ¿qué tal? Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Ok, el mío es el del cerebrito, justamente. Y el prompt fue muy general. Redáctame un cuestionario de 5 reactivos de opción múltiple con 4 opciones de respuesta, con una sola respuesta correcta, donde explores las variables del modelo de creencias de salud, incluyendo la rúbrica de evaluación. Entonces, Ok. abajo, esa misma participación, abajo, 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 hasta el final, puse los reactivos que me generó, me puso en negrita la opción correcta de esos reactivos y en la parte central de del mismo comentario del Padlet aparece la rúbrica que le solicité. Y ahí viene Ok. con un de 0 a 25 puntos, donde viene la escala de dominio de cada una de las categorías de evaluación. Muchas gracias, profesora. Un comentario solo como genérico. Algo que también puede ayudar es que
por ejemplo, si ustedes tienen la fuente específica donde está la información, pueden señalar, pueden tener el texto abierto y señalar quizá de qué página a qué página se encuentra esa información. Y entonces, en el caso de que sean preguntas cerradas, donde el dato tenga que ser muy específico, se pueden ayudar con estas referencias. Muchas gracias. ¿Alguien Perfecto. más? ¿Alguien más quisiera compartirnos su prompt? Yo, Por favor, lo localizo. gracias. ¿Este? Sí, que ahora que lo veo creo que está muy cortito, pero la idea es precisamente como nada más reconocer esta primera parte, ¿no? El trabajo que se le solicita a los alumnos y alumnas es de la asignatura de taller de educación no formal en educación ambiental y la idea es tener un instrumento para evaluar lo que van a entregar. Entonces, la idea es desarrollar una rúbrica para evaluar el análisis de un proyecto de educación ambiental. El análisis debe mostrar la caracterización del proyecto, la población a quien está dirigido, los objetivos del proyecto, resultados y forma de evaluación, argumentación del análisis a partir de estos tres autores, que bueno, son Hopwood, Colmus y el Ministerio de Educación. Perdón, son cinco, Caride y Meira, las conclusiones del análisis y las referencias. Entonces, para mí es como este primer filtro para reconocer si tiene, digamos, todos los elementos solicitados para profundizar yo ya en cada uno de estos aspectos de los proyectos que entreguen los alumnos. Y creo que también, bueno, no sé si sea también un sesgo, de pronto pensé, mi grupo es muy chiquito, ¿no? No sé si para un grupo más grande el prompt sea mm, más específico, ¿no? Me quedé pensando que quizá para un profesor o profesora que tenga grupos más extensos, más grandes, sea necesario como quizá profundizar en este requerimiento. Ok, creo que este comentario que nos hace la profesora Guadalupe es muy valioso en, en esta cuestión didáctica, ¿no? La evaluación también es, bueno, esta influencia, las decisiones al momento de evaluar consideran el, el grupo, el nivel educativo, ¿no? Porque si tengo justamente, por ejemplo, 40 proyectos, ¿no? Va a ser diferente el tipo de rúbrica, de precisión, de prompt, ¿no? A que si fueran un poco menos, que pueden ser más, puedo revisar más la profundidad, la complejidad, ¿no? No solo otros criterios, más observables, ¿no? De manera inmediata. Muchas gracias, profesoras. Vamos a continuar. Que nos quedan escasos 12 minutos, pero bueno, qué bárbaros. Espérenme, aquí estamos. Entonces, solo como consejo, recuerden que si tienen la fuente, utilizar la fuente, no olvidar personalizar, o sea, para qué nivel educativo, qué asignatura, elaborarlo cómo, ¿no? Mientras más precisión le demos, está más en nuestra propia subjetividad en este recurso al momento de evaluar. Así como es importante no olvidar que la responsabilidad final de la evaluación es del docente, no olvidar que la especificidad de los prompts, mientras más, mejor, o sea, mientras más puntuales seamos. Esto más no significa poner todo esto que es ambiguo, ¿no? O relleno, sino más puntualidad en lo que queremos que ejecute. Les preguntaría, para ir cerrando nuestro taller, profesoras, profesores, ¿qué beneficios y desafíos descubres en la integración de la inteligencia artificial generativa para evaluar aprendizajes? ¿Quién nos ayuda comentando esta pregunta? Yo creo que un beneficio es Ujú. esta posibilidad de dar un primer vistazo a los documentos, ¿no? Para mí y por otro lado, un desafío tendría que ver con em, no, digamos, no confiarme en el sentido de no delegarle completamente, no caer como en esta práctica de delegarle completamente la evaluación a la IA gen, ¿no? Creo que esos para mí serían los desafíos, el desafío.
Gracias, profesora. Profesor Javier. Sí, gracias. Pues para mí un beneficio sería que me va a ahorrar tiempo porque yo cada semestre para mi materia elaboro los exámenes o cuestionarios, siempre son diferentes. Así evito que se estén comunicando de semestre a semestre la información y se la estén pasando y luego la contesten en automático. Entonces me va a ahorrar tiempo porque yo le voy a anexar el documento a la inteligencia artificial, le aplico un prompt adecuado y me genera el cuestionario que obviamente hay que revisar que sea coherente, que esté cumpliendo con lo que yo quiero, con el nivel de objetividad que yo desee. Pero el desafío es de que, pues los chamacos, los chavos, pues, cada día también dan un paso adelante en el desarrollo de sus habilidades digitales y así es una carrera, como decía el maestro Ricardo Mena, pues vamos corriendo uno atrás del otro y a ver quién hace mejor las cosas. Gracias. A usted, profesor Javier. Profesor Ricardo. Bueno, primero yo empezaría por los desafíos y el Ujú. desafío es, pues, número uno, crear una actividad muy bien planeada para que no sea tan fácil entrar al juego del gato y al ratón, ¿no? Número dos, crear un muy buen prompt para la que pueda evaluarlo de manera adecuada, porque si yo doy un mal prompt, pues no va a hacer muy bien su trabajo, ¿no? Y en cuanto a los beneficios, bueno, pues que se estandariza, ¿no? Porque la máquina no tiene preferitismos, la máquina no se cansa, la máquina no le pasa que pues todos van muy mal, pues ahí te aflójale un poquito. Todos van muy bien, ¿no? Pues apriétale un poquito. Entonces la máquina es constante y la máquina no varía en su criterio. Entonces ese sería el gran beneficio que yo encuentro. Gracias. A usted, profesor Ricardo, gracias. Profesora Tania. Em, yo en tanto a beneficios lo encuentro que así como nosotros hacemos preguntas, que él nos elabore preguntas, los estudiantes lo hacen. Yo ya tengo chicos que suben sus documentos y hacen simulaciones de preguntas para estudiar para los exámenes. Ese es uno. Otro. Muchas IAs que estamos ocupando, que nos promocionan aquí o que nos comentan aquí en los cursos de la UNAM, son gratuitas. Entonces nos permite ir perfeccionando esta necesidad de los prompts, el cómo editar los prompts, cómo escribirlos, es algo que tenemos que trabajar. Y yo una recomendación que doy con base en lo que ha sido mi experiencia es que, profes, no solo nos enfoquemos a nuestra materia, enfoquémonos a temas que nos gustan, porque eso nos va a permitir diversificar nuestra habilidad de escribir prompts y vamos a poder darnos cuenta si están bien o están mal. Es un decir, es un practicar, es hacer práctica, práctica, práctica. Así como ellos los ponemos a practicar, tenemos que hacerlo nosotros. Y en tanto a los desafíos, creo que el mayor desafío, y creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo, no es tanto que los alumnos ocupen la IA como gato y ratón, es que les enseñemos nosotros a los estudiantes a usarlos de manera adecuada, tanto ética como en cómo desarrollar los procesos. Ese es nuestro mayor desafío, porque de ahí es donde depende que ellos lo aprendan a ejecutar como se debe. Muchas gracias, profesora Tania. Profesora Constanza. Bueno, a mí para mi asignatura, yo fundamentalmente no veo la evaluación como un castigo. A mí la inteligencia artificial me hace muy, muy feliz la vida. Cuando yo me toca leer trabajos, porque mi asignatura así lo exige, a mí me hace muy feliz la vida porque en términos generales los alumnos escriben fatal. Tienen unas faltas de ortografía. Ay, qué Dios mío. Entonces, descifrar, decodificar esos trabajos, francamente a mí me significa un dolor de cabeza. Pero cuando los subo a la inteligencia artificial, me facilita mucho que la inteligencia los lea y los descifre y me dice de qué se tratan. Entonces, a mí eso me hace sumamente feliz la vida. Em, de cualquier forma los tengo que leer, pero ya de una manera más sencilla o más superficial, no tan profundamente. Este, mm, y eso me ayuda muchísimo a mí, me ayuda muchísimo, porque de veras es muy complejo leer textos con faltas de ortografía. Ahora, cuando los hacen en inteligencia artificial, pues tienen todos los acentos en su lugar, y también tienen los signos ortográficos en su lugar.
Entonces, también me hace muy feliz la vida. La evaluación es integral, por lo tanto, también me hace muy feliz la vida. Entonces, seguiré utilizándola en esta universalidad, como dirían los sabios, de manera cosmogónica y pues adecuarnos a lo que sigue, a lo que está y evolucionemos con todas estas tecnologías para beneficio de ambos, tanto de los estudiantes como de nosotros como profesores. Muy Muchas interesante gracias. taller, maestro. No, Gracias. gracias, profesora. Les compartí en el chat dos recursos que son esos documentos que se han generado desde esta coordinación. Son las recomendaciones de la UNAM sobre el uso de inteligencia artificial. Hay el apartado 6, si no me equivoco, 5 es el de evaluación. Además del que vimos, vienen otros recursos, vienen otras experiencias, vienen algunas sugerencias, pero también vienen para la enseñanza, para el aprendizaje, para la gestión educativa. Y la otra es una cajita de herramientas que tiene también una serie de comentarios en torno a la usabilidad de esta tecnología. Me gustaría para terminar recordar que la inteligencia artificial es educativamente poderosa cuando se usa pedagógicamente, es decir, cuando está dentro de la racionalidad y dentro de la praxis de maestros, con esta como conciencia de uso, ¿no? La inteligencia artificial puede ayudar en la definición de enfoques pedagógicos de la evaluación, puede orientar el diseño de estrategias de evaluación, en la elaboración de instrumentos de evaluación y como recursos para calificar trabajos escolares, ¿no? Recuerden ustedes, ya para concluir, que no se puede reducir la evaluación a la información que la IA da sobre trabajos. Esa es información que forma parte del acto de calificar y desde ahí del proceso de evaluar, ¿no? Esa información es un insumo de todo el proceso, perdón, es uno de los insumos de todo el proceso de evaluación de los aprendizajes. El docente no es reemplazado, es auxiliado en su tarea de evaluar. De mi parte, muchas, muchas, muchas gracias. Este es mi contacto. Estas son mis redes. Nos encontramos aquí físicamente en el edificio del C3 de la UNAM, en el Centro de Ciencias de la Complejidad, en el edificio B. Y espero que el curso haya sido un momento para reflexionar, un momento para poder como discutir con nuestras propias ideas, pero sobre todo espero que sea un momento para mejorar nuestra experiencia de maestros y nuestra práctica docente. Maestros y maestras, muchas gracias. Justo terminamos Tiempo, profe. casi en punto. Muchas gracias, maestro. Siempre No a muy, ustedes. muy interesante lo que comenta y nos invita siempre a reflexionar sobre lo que hacemos, ¿no? Todos los días con nuestros estudiantes. Gracias por Es, siempre motivarnos es a que saben hacer. algo, yo soy su fan. Entonces, gracias por todo lo que le dan a la universidad. Profesor Irving, Sí, muchas gracias. A mí se me complica por el celular un poco lo de la tablet. ¿Puedo hacerlo en cuanto termine la sesión y me conecte en mi computadora? claro que sí. De hecho, este taller va a estar grabado. Va a estar grabado y se va a alojar en la página del grupo de inteligencia artificial de la UNAM, por si queremos regresar a revisarlo o por si queremos compartirlo con colegas. Muchas Muchas gracias. gracias. Buena No a tarde. ustedes, ha sido una jornada muy extensa. Cenen algo rico. Nos conectamos mañana. Un gustazo. Muchísimas Hasta gracias, luego, que les vaya profesor. Hasta bien, bye. luego. Adiós. Gracias, hasta luego. Profesor, una Que preguntita. tengan buena noche. Igual funciona Igual, Dígame. que en la jornada la asistencia la toman directamente ustedes. Sí, de hecho, el compañero que nos dio el acceso, él es el que está llevando la asistencia de nuestro taller. De acuerdo, muchas Gracias, gracias. profe. Mil A gracias. Buenas ustedes. noches. Gracias Gracias a a todos. ustedes. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias a todos por su asistencia. Buenas noches.
Profesores, profesora Cristian, Diego, Irving, Jacqueline, María de Jesús, María Isabel, Mónica. Muchas eh, gracias. Hasta luego. hasta luego.